Bien, chicos y chicas, nos piden calcular el ángulo X. Pregunta, ¿30 parece un ángulo de X? ¿30 es un ángulo que está afuera? ¿Parece un ángulo? Externo. 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 Sin embargo, no puede ser un ángulo externo porque es un cuadrilátero. Bueno, es ángulo externo del cuadrilátero y solamente estamos viendo triángulos. Como estamos viendo triángulos, para que eso en verdad sea un ángulo externo, lo que vamos a hacer es partir esto por la mitad, así, con esta línea amarilla. ¿Se ve la línea amarilla? Mejor la pongo roja. Sí. Ahí está. Sí, sí. Ya. Entonces, ahora sí el 30 es un ángulo externo. ¿De qué triángulo? Vamos a pintarlo acá de otro color. Ahí está. 30 grados es el ángulo externo del triángulo amarillito, ¿es correcto? Sí. Sí. Bien. Como es el ángulo externo, ese ángulo tiene que ser ¿la qué cosa? Tiene que valer igual a quién. En las propiedades que vimos, el ángulo A la externo suma de dos ángulos internos. suma de los ángulos internos que no están juntos. ¿Sí? A la suma de dos ángulos internos. Muy bien. A los ángulos internos. 30 grados tiene que ser igual a. ¿Este pedacito es una parte de 50, sí o no? Sí. Sería 25. La mitad, o un poquito menos, un poquito más. Así que voy a hacer algo que nunca lo he hecho en mi vida esto. Llevo enseñando desde los 17 años, miren, ya tengo 33 años enseñando y nunca había escrito esto. Ese pedacito de la izquierda, este pedazo de acá es parte del ángulo de 50 grados, ¿sí o no? Sí. O parte de 50. Eso se me ocurrió hoy pensando en cómo les iba a enseñar. Pregunta, ¿y el otro angulito? ¿El ángulo de acá qué cosa es? Parte de X. Muy bien, es parte de X. Más parte de X. ¿De quién me dijo? Pregúntame. Profe, o sea, ¿tenemos en lógica X vale 10? Ah, no, todavía no sabemos. X es un ángulo más gordo, pero sabemos que una partecita con otra partecita de acá suman 30, ¿ok? No sabemos cuánto mide esa partecita. Ojo. Pero es una pregunta. Dime, hija. ¿Cómo se llama? Los vértices del triángulo no están paralelos, ¿no es cierto? O sea, rectos no están. Están como que uno está más arribita. A ver, vamos a colocarlos aquí. Los vértices del triángulo amarillo son estos puntos rojos que estoy poniendo. ¿Ok? Ay, pero sí. Ay. Y 30 es el ángulo externo. ¿Ahora sí? Bravo, seguimos. Sí. Pregunta, el 40 también es un ángulo externo, ¿no es cierto? ¿De qué triángulo? Sí. Del triángulo que está en la parte de abajo. Sí, del triángulo celeste, ¿está bien? del azul. Del triángulo azul, tiene razón. Azul. Pregunta, esta, no se ve ese color, le voy a cambiar de color. Pregunta, ¿este ángulo externo tiene que ser la suma de quién? De los dos ángulos internos. De los dos ángulos internos, ¿sí o no? De esos dos celestitos. Pregunta, ¿este angulito de acá Sí. cuánto mide? ¿Cuál? ¿Cuál, profe? No se vio. Otra vez. Este ángulo ¿Cuál, de profe? aquí, No se vio. este de la izquierda, este. ¿Es una parte de 50, sí o no? Ajá. ¿Pero qué 40. parte de 50 es? El de arriba era una parte de 50. ¿Qué cosa será la parte de abajo? Es una La parte... segunda parte de 50. Muy bien, es la otra parte, es la parte restante, la segunda parte, ¿no es cierto? ¿Quién está dibujando? Yo los quiero, pero no me dan esas cosas, ¿eh? Gracias. Entonces, así como el amarillito era una parte de 50, el celestito es la parte restante. Rest significa el resto de 50. Más. Pregunta, el otro ángulo celestito, el de aquí, ¿qué cosa es? Parte de X. Es el resto de X.
Es la parte restante. Profesor, las Sería disminuciones. como un sistema de ecuaciones ahí. Así es, exactamente. Pregunta, cuando yo tengo Pero dos con ecuaciones, las letras. ecuaciones las puedo sumar, restar, multiplicar, hacer lo que yo quiera, ¿sí o no? O restar. ¿Y a qué prefieres? Ahí se ¿Sumar o resta, restar? profe, para que ¿Qué se creen elimine y qué quede creen que me conviene hacer? ¿Sumar o restar? restar. Cosa que queda 10. Restar. Restar. Restar, Una parte de profe. 50 con una parte que no conozco. Pregunta, estas dos partecitas amarillo y celeste, ¿suman 50 o restan 50? Suman Suman 50. 50. 50. Así que por eso me conviene sumar. Sumo a la izquierda. ¿Cuánto es 30 más 40? 70. 60. Y 70. pregunta, ¿cuánto es una parte de 50 más la parte restante de 50? 50. 50. 50. Y pregunta, ¿cuánto es una parte de X más la otra parte de X? X. X. Ah, Ah, ¿Te das y así cuenta con llegan lágrimas en los a la ojos, conclusión de porque que se veía tan complicado. Nice. al borde de las lágrimas, que X cuánto vale? 20. 20 aplausos, bravo. Yeah. Ahora escúchenme, esto que ha salido aquí, como decía su compañero, es una propiedad. Las propiedades en geometría tienen un nombre especial. Sistema de ecuaciones. Ya eso es un sistema de ecuaciones, pero las propiedades tienen un nombre. Un nombre que empieza con T. A mí me decían la T. propiedad del pez o algo así. Y sigue la E. Pero, ¿Era del pez? Y luego viene una Teorema O. de- Es un teo. Teorema. 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 Ah, Las propiedades se llaman teoremas en geometría. ¿Ok? Propiedades especiales. Un teorema, en este caso, como dice su amigo, esto parece un pescadito que está mirando para la izquierda. Aquí sería su ojo. Dice que la suma de las aletas, bueno, la suma de los externos, 30 más 40, ¿a qué tiene que ser igual? la suma de los internos, La 50 suma de los más otros dos internos, que son 50 más X. X. Y esa es la propiedad, el teorema que la próxima vez lo puedo usar. Ya no tengo que pensar todo. Si tengo buena memoria, me lo memorizo. Y digo, los dos externos suman igual que los otros dos internos. ¡Tarán! ¿Ok? Esta es la demostración. Profesor, Dime. profesor, yo lo hice de otra manera, con una fórmula que encontré. ¿Cuál es la fórmula? A ver. Esto de que salía de que 50 más X ¿Ya? era igual a 30 más 40. Eso es lo que está O acá sea, en la el fórmula teorema. iba... Mira, ¿ves esta cajita? Ahí dice Ujú. 50 más X es 30 más 40. ¿Ok? Es que me confundí con toda la parte del resto. Ok, no te preocupes. Es más, le vamos a poner color para que no te olvides. Color ese. ¡Tarán! 30 más 40 igual 50 más X. Por supuesto que este teorema se cumple en esta figura nada más. En otra figura ya no sirve. Lo importante, chicos y chicas, es que ustedes sepan el razonamiento. ¿Cómo hago para llegar a la respuesta? ¿De acuerdo? Vamos ahora a intentar el otro que se ve más difícil. Se ve temible. El problema de la estrella. Es fácil. En verdad es bien fácil, ¿ya? Pero tiene que decirme por qué, si no, no vale, ¿eh? No me digan, porque- teorema, vale tanto. Debería No, ser no vale. tema. ¿Por qué? De hecho, hay un teorema, vamos a crecerlo. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuánto vale X? Esta es una estrella pentagonal. Me ¿Alguien salió tiene la respuesta? 35. 35, respuesta correcta, muy bien. Lo máximo. Y que acá también tenemos así, pero vamos a explicar por qué. ¿Ya? Primero quiero que me digan qué cosa ven en la figura. Una estrella. Una estrella. Pregunta, ¿esa estrella está compuesta por qué formas? Con un triángulo. Triángulos. Triángulos. Y un Y triángulos es justamente Claro. lo que estamos estudiando. Pregunta, ¿cuántos triángulos Y un pueden ver acá? 5 o 6. 5. Chicos y chicas, hay más de 5 triángulos. Profe, depende de cómo lo veas, claro. O sea, hay Hay triángulos triángulos más grandes, ¿sí? grandes. ¿No? Sí, Ajá. sí. Por ejemplo, voy a sombrear uno. ¿Ya? Voy a sombrear este super triángulo. ¡Tarán! Ese también es un triángulo, ¿no? Ay, sí. Sí. Pregunta, pero- ¿cuántos triángulos hay en total entonces?
Hay un montón. No tantos. Sí hay varios, pero no tantos. Profe, hay 8. 8, cerca. 8, 9. 9, más cerca todavía. Ah, 10. Son 10. Miren, este 10. triángulo, hay los 5 triángulos chiquitos en las puntas, ¿no es cierto? Ujú. Si te concentras en este punto amarillo P, ese es el vértice de este triángulo gigante. Y cada uno de estos puntos es el vértice de otro triángulo gigante, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cuántos hay de esos? 5. 5, y por eso hay 5 triángulos grandes, ¿ok? Bien, y Kiki, ¿por qué me hablas de los triángulos? Porque lo que hemos aprendido el día de hoy es triángulos. Entonces vamos a aplicar las propiedades de triángulos. ¿Listos? ¿Listas? Y dice así, en este triángulo amarillo que es sombreado, ¿qué cosas son 50 y 25? Ángulos internos. Ángulos internos. Pregunta, ¿y si tengo dos ángulos internos, es posible hallar este? Sí. Sí, porque ese es el externo. Sí. Muy Sería bien, 75. muy bien. La suma de los 75. ángulos... Perdón, el ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos que no están junto a él. Es decir, 50 más 25, 75. 75. Ya tengo entonces este angulito. Lo vamos a pintar ya. ¡Tatán! Ángulo rojo. Ya usé el 50 y el 25. ¿Cuáles me falta usar? El 40 y el 30. El 40 y el 30. ¡Qué magnífico! Entonces voy a sombrear el triángulo que tiene 40 y 30. ¡Tatán! Otra vez, ¿qué cosas son 30 y 40? Ángulos Ángulos internos. internos. Ángulos internos. Y si esos son los internos, este angulito de acá es su ángulo Externo. 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 70. Pero el ángulo externo tiene que medir ¿cuánto? 70. 70. Muy bien, tiene que medir la suma de estos dos. Este ángulo externo tiene que ser la suma de 30 más 40. Y 30 más 40 es 70. Ahora, lo bueno es que estos dos angulitos están junto con X en un mismo triángulo. ¿Lo han visto? Y se suman y lo igualas a 180. Así es. Así es. Profundamente emocionado. Profe, también había otra forma. Claro, pero espérame, déjame terminar y vemos la otra forma. Sí. X entonces es igual. Mentira. X más 50, más 35. Más 75. 75. Esa terrible suma debe salir igual a... 180. Ahora sí 180, ¿no es cierto? Son los ángulos internos del triángulo, ¿verdad? Ujú. ¿Cuánto sale esta suma? A 155. 145. Ah, 45. 145 cuando pasa restando a 180 nos da la respuesta que es 35. 35. 35, como había dicho uno de sus compañeros y de sus compañeros. ¡Tatán! Respuesta. Ahora escúchame, ¿eh? Entonces, ¿habrá otro teorema para resolver este problema en particular? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Como hay un montón de triángulos, sí. A ver, pregunta. ¿Qué cosa he sumado? ¿He sumado X con quién? Con los Con sus ángulos internos. internos. Con 70, pero pregunta, ¿qué cosa era 70? ¿De dónde salió el 70? Ah, ¿Se los- acuerdan? El ángulo externo de 50 y 25. 70 salió de sumar ¿qué números? 30 y 40. 30 y 30 y 40, voy a ponerlo acá. Salió de 30 más 40. Y chicos, También se chicos, podía hacer con X y 25. claro. Pregunta, ¿de dónde salió el Y con los 75? de 50 con 50 y 25. 25. Ah, 50 y ya. 25. Entonces, ¿se dan cuenta de algo o no? Sí, que sumas Son los ángulos, todos los ángulos, y lo igual a 180. Muy bien, si sumas las puntas de la estrella, 1, Ujú. 2, 3, 4 y 5, todas esas puntas son las que hemos sumado aquí arriba, ¿sí o no? Sí. Entonces el teorema dice así. ¡Wow, wow! Teorema. X más 30 más 50. 25 más 40. 25. Lo estoy haciendo en orden, ¿ya? Más 40. 50. Más ¿Cuánto 30. deben sumar todas las puntas del estrella? 50. 50. 180. 180 sexagesimales, ¿de acuerdo? Ese es el nuevo teorema que acabamos de descubrir. En una estrella, la suma de las puntas siempre
siempre que sea un pentágono, siempre que sea una estrella pentagonal, la suma va a salir ¿cuánto? 180. 180. Y ahora sí, vamos a dejar de grabar.